Hola a todos y bienvenidos a la casita de Mócala. Hoy vamos a tener un nuevo tutorial amigurumi en el que vamos a aprender a realizar esta hermosa angelota. Miren qué linda que es. No llegué a tiempo con ella para Navidad, sin embargo los pesebres todavía están montados. Recién mañana va a ser el comienzo de un año en el que apostamos con todas nuestras esperanzas por mucha paz, mucha salud, mucho amor, mucha alegría y mucha prosperidad. Y qué mejor que acompañados de un lindo ángel. ¿Qué les parece? Bien, este es un proyecto intermedio donde hay que seguir realmente muy bien todas las indicaciones que se van a dar. Van a ver que está lleno de detalles, el halo, la cabecita con sus mechones de pelo, voladito acá en el cuello, voladito en la parte baja del vestido, voladito en las mangas, los brazos son móviles, bien, así que bueno, y por supuesto sus alas, miren estas alas tan lindas, las pueden dejar más abiertas, las pueden dejar más cerraditas. Es un hermoso proyecto. Bueno, para realizar esto, la siguiente va a ser la lista de materiales. Vamos a emplear este color caramelo, que fue el que utilicé en nuestro último proyecto navideño para el reno Rudolf, bien, para todo el cuerpo, que era color caramelo, que realmente acompañado del color blanco simula bastante un dorado. Por eso es que estoy utilizando esta lana, bien. Por supuesto, lana blanca, lana marrón o del color que ustedes quieran para hacer el tema del pelo, lana beige, que va a ser para toda la parte del color piel, tanto en las manitos como en el rostro. Recuerden que la lana que yo utilizo es acorde a la aguja número 3 con la que yo tejo todos mis amigurumis. Necesitamos una buena tijera. También esta pinza o tenaza, los que ya me conocen saben que yo la empleo para retirar, para ayudar a retirar la aguja cuando queda muy entreverado el hilo, al perder el hilo, bien, que el hilo queda muy entreverado en la guata, y para rellenar esos últimos huequitos donde ya no llegamos con otra cosa, para rellenar con guata, bueno, esta herramienta es fundamental. También vamos a utilizar alfileres de cabeza de perla, y nuestra aguja lanera punta roma, de esas que no pinchan. Vamos a emplear ojitos de seguridad de 10 milímetros. Y para pegar los ojitos vamos a utilizar silicona líquida o silicona fría. Van a ver que yo en el tutorial yo no le puse ninguna base interiormente a lo que es el cuerpo del ángel, no le puse ninguna base. Sin embargo, yo les recomiendo, y en algún momento del tutorial se los pongo con un letrero, de que por favor utilicen esta oblea de Espumaplas o Tergopor, que son con las que se hacen los platitos de comida que a uno le sirven en el supermercado, o de cartón o lo que sea, para que la pongan en la parte interior, porque va a ser mucho más plano. Yo esto lo tuve que resolver en el tutorial de otra manera, pero es mucho más complicado. Tuve que pasar un hilo por acá, engancharlo arriba en la cabeza, volverlo a pasar. Realmente yo pensé que esto iba a quedar completamente recto, pero no, hacía una especie de pancita acá. Entonces, para evitar que se bamboleara el angelito, pues lo tuve que resolver así. Entonces yo ya los pongo en sobreaviso de que esto lo pueden evitar si cuando van tejiendo por acá en estas hileras de acá, que son de 48 puntos, antes de empezar a disminuir, ustedes ya cortan con este material o cartón. Yo les recomiendo que fuera de este material, porque el cartón, si hay humedad ambiente o algo así, se puede agarrar humedad y después agarra olor y no queda bien. Entonces ya lo colocan ahí antes de empezar a hacer las disminuciones. Después ya rellenan y esto les queda perfecto. Bien. Y por supuesto e infaltable, nuestra guata siliconada de buena calidad. ¡Uf! Bien. Bueno, amigos, vamos a iniciar.
Otra cosita, yo acá para hacer el tema de los bracitos móviles yo empleé unos botones. En este caso son de color cremita porque no tenía blancos, pero bueno, ustedes ya deciden si le quieren poner botones, si quieren poner los bracitos fijos. Bien, eso ya va a elección de cada uno. Ahora simplemente empezar con el tutorial de esta belleza que más allá del pesebre nos puede acompañar en nuestra habitación, en un hermoso estante o en nuestra mesita de luz, así guarda de nuestros sueños, ¿sí? Nos vemos. Bueno, vamos a empezar a tejer la cabeza. Para ello empezamos con un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo, colocamos la marca. Hemos terminado la primera ronda y en la segunda ronda vamos a hacer un aumento en cada punto. Bien, recuerden que un aumento son 2 puntos en un punto, así que acá hacemos el primer punto con su aumento, el segundo punto con su aumento, el tercer punto con su aumento, el cuarto punto con su aumento, el quinto punto con su aumento y el sexto punto con su aumento. Voy a cerrar un poquito más el anillo porque me ha quedado un poquito abierto ahí. Tiro de la cuerdita y se cierra. Bien, pasamos toda la marca para adelante y en la siguiente ronda vamos a hacer series de repetición de un punto bajo, un aumento. Es decir que en el primer punto hacemos un punto bajo y en el siguiente punto hacemos un aumento, que son 2 puntos en un punto. Y así repetimos hasta el final de la ronda. Un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento, hasta el final. Nos vemos al final. Bien, hemos llegado al final de la ronda. Pasamos la parte superior de la marca hacia atrás. Bien, en la siguiente ronda vamos a hacer series de repetición de 2 puntos bajos, un aumento. Acá les dejo el enlace de la clase en la que aprendimos a hacer el círculo perfecto, en donde se explica en detalle todo lo que les voy a explicar ahora brevemente. Cuando tenemos series de repetición con puntos bajos pares, como es en este caso que tenemos 2 puntos bajos, un aumento, lo que hacemos es que en la primera repetición solamente tejemos la mitad de los puntos bajos, bien, y en el resto de las repeticiones tejemos como dice el aumento. O sea que en esta ronda la primera repetición sería de un punto bajo, un aumento, y todas las demás repeticiones serían de 2 puntos bajos, un aumento. Y al final de la ronda y antes de llegar a la marca nos vamos a encontrar el punto bajo que no tejimos al principio y que lo tenemos que tejer al final. Bien, así que sería un punto bajo en el primer punto, un aumento en el siguiente, que son 2 puntos en un punto, y luego serían series de repetición de 2 puntos bajos, un aumento, es decir, un punto bajo en este punto, un punto bajo en el siguiente punto, ya van 2, y un aumento en el siguiente, que son 2 puntos en un punto. Bien, y así hasta el final de la ronda, 2 puntos bajos, un aumento. Nos vemos al final. Y vemos como después de este, que fue el aumento, y antes de llegar a la marca, nos está sobrando el punto que no tejimos al principio y que lo tenemos que tejer ahora. Bien, pasamos la marca para adelante. En la siguiente ronda tenemos que hacer series de repetición de 3 puntos bajos, un aumento. 1, 2, 3, y en el siguiente punto un aumento, que son 2 puntos en un punto.
Y así volvemos a repetir hasta el final de la ronda. 3 puntos bajos, un aumento. Nos vemos al final. Hemos llegado al final, pasamos nuestra marca para atrás. Bien, en la siguiente ronda, que es la ronda número 6, vamos a hacer series de repetición de 4 puntos bajos, un aumento. 4 puntos bajos es número par, por lo tanto en la primera repetición solo vamos a tejer 2 puntos bajos, un aumento, y en el resto 4 puntos bajos, un aumento. Nos vemos al final de la ronda. Y vemos como después del último aumento y antes de llegar a la marca nos están sobrando los 2 puntos que no tejimos al principio y que los tenemos que tejer ahora. 1 y 2. Pasamos la marca para adelante. En la siguiente ronda vamos a hacer series de repetición de 5 puntos bajos, un aumento. Nos vemos al final de la ronda. Bien, hemos llegado al final de la ronda, pasamos la marca para atrás. Aquí hemos terminado con 42 puntos. Ahora de las rondas 8 a la 14, es decir, 7 rondas, vamos a tejer 42 puntos, es decir, un punto sobre cada punto. Los veo al final de las 7 rondas de 42 puntos cada una. 41, 42. Bueno, hemos terminado acá las 7 rondas de 42 puntos, pasamos la marca para adelante. En la siguiente ronda, que es la ronda número 15, vamos a empezar a hacer las disminuciones. Vamos a hacer series de repeticiones de 5 puntos bajos, una disminución. 1, 2, 3, 4, 5. En la técnica amigurumi las disminuciones se llaman disminuciones invisibles. Para ello tomamos la hebra delantera del primer punto, la hebra delantera del segundo punto, tomamos lazada y pasamos por esas 2 hebras, tomamos lazada y cerramos. Eso es una disminución invisible. Vamos a hacer otra repetición más. 1, 2, 3, 4, 5 y ahora viene la disminución. Tomo hebra delantera del primer punto, hebra delantera del segundo punto, tomo lazada, paso por las 2 hebras, tomo lazada y cierro. Bien, y así vamos a hacer 5 puntos bajos, una disminución hasta terminar la vuelta. Nos vemos al final. Pasamos la marca para atrás. En la siguiente ronda tenemos que hacer series de repetición de 4 puntos bajos, una disminución. 4 puntos bajos es número par, por lo tanto en la primera repetición solo hacemos 2 puntos bajos, una disminución, y en el resto de las repeticiones 4 puntos bajos, una disminución. Nos vemos al final de la ronda. Vemos como después de la última disminución y antes de llegar a la marca nos están sobrando los 2 puntos que no tejimos al principio y que los tejemos ahora. 1 y 2. Pasamos la marca para adelante. En la siguiente ronda, que es la ronda 17, vamos a hacer series de repetición de 3 puntos bajos, una disminución. Nos vemos al final de la ronda. Bien, hemos terminado esta ronda con 24 puntos. Vamos a aprovechar para empezar a rellenar. Vamos a rellenar ahora con una gran cantidad de guata. La metemos así, sin hacer pelotitas, simplemente la metemos hacia el fondo. Bien, y después ya empezamos a meter menor cantidad, pero nunca pelotita. Y lo que vamos haciendo es que
con la otra mano vamos tocando ahí donde sentimos que van quedando huecos, y hacia ahí dirigimos la guata, pero por el interior, por las paredes interiores, deslizando la guata hacia allí, hacia donde nosotros vamos tocando y sentimos que hay algún hueco. Pero no hacemos pelotita, porque si hacemos pelotita se notan las pelotitas. Vamos a tejer una hilera más, y en la siguiente ronda sí vamos a aprovechar para rellenar un poquito más. Vamos a darle forma un poco a la cabeza. Vamos a dejar la bola. Bien. Nunca rellenen hasta la boca mismo, porque hay que seguir tejiendo, y si no se empieza a enganchar la guata entre los puntos y después es muy difícil sacarlo. Bien. Bueno, vamos a seguir tejiendo. Pasamos nuestra marca para atrás, y en la siguiente ronda, que es la ronda 18, vamos a hacer series de repetición de 2 puntos bajos, una disminución. 2 puntos bajos es par, por lo tanto en la primera repetición hacemos un punto bajo, una disminución, y en el resto de las repeticiones hacemos 2 puntos bajos, una disminución, hasta el final de la ronda. Nos vemos al final. Y vemos cómo después de la última disminución y antes de llegar a la marca nos está sobrando el punto que no tejimos al principio y que lo tenemos que tejer ahora. Aquí aprovechamos a rellenar, si hubiera algo para rellenar medio grande, este es el momento de rellenar, porque ya después vamos a cerrar y no vamos a tener espacio para rellenar en grande. Bien. Vamos a continuar tejiendo ahora. Pasamos nuestra marca para adelante, y en la siguiente ronda, que es la ronda 19, vamos a hacer series de repetición de un punto bajo, una disminución. Nos vemos al final de la ronda. Bien, hemos terminado nuestra ronda 19 con 12 puntos. Ahora en la siguiente ronda vamos a hacer 6 disminuciones. Bien, por lo que vamos a terminar al final con 6 puntos. Acá voy a aprovechar a rellenar un poquito más. Bien, y ahora pasamos la marca para atrás, y en la siguiente ronda hacemos las 6 disminuciones. Nos vemos al final. Bien, ya terminamos las 6 disminuciones. Ahora lo que hacemos es cortar hilo, no muy grande, unos 15 centímetros es suficiente. Sacamos el hilo y ahora sacamos la marca. Bien, la marca se saca punto a punto. Nunca tiren de la marca de golpe, porque si hubiera quedado enganchada en alguna hebrita, destrozan la labor. Bien, así que punto a punto. Entonces ahora sí, este es el último momento, la última instancia. Ya ven que queda pequeñito acá donde podemos rellenar. Entonces ahí nos valemos de esta pinza o alicate, abrimos ahí un poquito el agujero y terminamos de rellenar, introduciendo con la pinza por las paredes interiores para terminar de rellenar. Es un poco engorroso, pero queda bien, queda perfecto. Bien. Ahora vamos a cerrar la cabeza, para lo cual enhebramos nuestra aguja lanera punta roma. Vemos cómo cada uno de los puntos es una V. Bien, tiene una hebra externa y una hebra interna y tienen forma de V. Para cerrar nosotros cualquier pieza amigurumi, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar la hebra externa de cada uno de esos puntos, la vamos a tomar de afuera hacia adentro.
Entonces vamos a mirar cuál fue el último punto que tejimos, y en el siguiente punto tomamos la hebra externa de adentro en dirección al agujero, y así vamos haciendo con todos los puntos. Una vez que hayamos llegado al último, simplemente apoyamos ahí el pulgar y tiramos con suavidad del hilo para poder cerrar. Entonces la idea es emular de alguna manera, reproducir de alguna manera acá el anillo mágico que tenemos acá al principio, bien, para que nuestro amigurumi quede perfectamente terminado. Una vez aquí, lo que hacemos es nos introducimos, proyectamos así el hilo, y ahí donde cae, que vemos que se integra con el anillo, ahí introducimos, retorcemos la aguja para que el hilo se entrevere con la guata, bien, y salimos por un punto limpio. Cuando digo un punto limpio, es cualquiera de estos agujeritos que se ven más oscuros, bien, pero nunca entre hebras, sino por un punto limpio. Bien, entonces ahí ya tenemos perfectamente terminada nuestra pieza. Simplemente retraemos y cortamos. Ahora vamos a hacer la pieza que es el casquito que corresponde al pelo. Bueno, vamos a hacer el pelo. El pelo va a ser un casquito, yo lo voy a hacer de color marrón. Vamos a empezar con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo mágico, colocamos la marca. En la siguiente ronda vamos a hacer 6 aumentos, es decir, un aumento en cada punto. Recuerden que un aumento son 2 puntos en un punto. Bien, pasamos toda la marca para adelante. En la siguiente ronda vamos a hacer series de repetición de un punto bajo, un aumento. Nos vemos al final de la ronda. Pasamos la parte superior de la marca hacia atrás. En la siguiente ronda vamos a hacer series de repetición de 2 puntos bajos, un aumento. 2 es número par, por lo tanto en la primera repetición solamente hacemos un punto bajo y un aumento, y en el resto de las repeticiones 2 puntos bajos y un aumento. Nos vemos al final de la ronda. Vemos como después del último aumento y antes de llegar a la ronda nos está sobrando un punto bajo, que fue el que no tejimos al principio, y lo tenemos que tejer ahora. Pasamos la marca para adelante. En esta ronda hemos terminado con 24 puntos. Tenemos que hacer las rondas 5, 6, 7, 8 y 9. 5 rondas de 24 puntos, es decir, de un punto sobre cada punto. Los veo al final de las 5 rondas de 24 puntos. 23. Y en esta última hilera, en esta quinta hilera de 24 puntos, el último punto no va a ser un punto bajo, sino que vamos a hacer un punto deslizado. Bien. Así que ahora pasamos la marca para adelante, y en la siguiente ronda, que es la ronda número 10, vamos a hacer series de repetición de un punto bajo, un aumento, pero solamente lo vamos a hacer por la hebra trasera del punto. Bien, todo punto es una V, a ver si se ve bien. Todo punto es una V que tiene una hebra delantera y una hebra trasera. Ahora vamos a tejer las series de repetición de un punto bajo, un aumento, pero solo por las hebras traseras.
un punto bajo aquí en la hebra, en la siguiente hebra trasera, ahí hacemos un aumento que son 2 puntos en un punto. Bien. En la siguiente hebra trasera un punto bajo y en la siguiente un aumento que son 2 puntos en un punto, y así hasta el final de la ronda. Un punto bajo, un aumento. Nos vemos al final. Bien, hemos llegado al final, pasamos la marca para adelante. Aquí hemos terminado con 36 puntos y en la siguiente ronda vamos a tejer 36 puntos, es decir, un punto sobre cada punto, pero tomando las dos hebras del punto, es decir, la V. Nos vemos al final de la ronda. Bien, hemos terminado la ronda número 11 con 36 puntos. En la ronda número 12 vamos a hacer series de repetición de 4 puntos bajos, un aumento. Van a ser 7 series de repetición de 4 puntos bajos, un aumento, y al final nos va a sobrar un punto en el que vamos a hacer un aumento. Bien, por lo tanto, series de 4 puntos bajos, un aumento. 4 puntos bajos es par, por lo tanto en la primera repetición tejemos 2 puntos bajos, un aumento. En el resto de las repeticiones tejemos 4 puntos bajos, un aumento. Nos van a sobrar 2 puntos bajos que los tenemos que tejer, y además nos vamos a encontrar al final un punto bajo más en el que vamos a hacer un aumento. Bien, como es medio complicado, vamos a hacerlo juntos. Un punto bajo, 2 puntos bajos y en el siguiente un aumento. Después vamos a hacer 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, y en el siguiente hacemos un aumento. 1, 2, 3, 4, y en el siguiente hacemos un aumento. 1, 2, 3, 4, y en el siguiente un aumento. 1, 2, 3, 4, y en el siguiente un aumento. 1, 2, 3, 4, y en el siguiente un aumento. 1, 2, 3, 4, en el siguiente un aumento. Bien, y ahora nos están sobrando 3 puntos. Tejemos un punto bajo, un segundo punto bajo, y en el último punto antes de llegar a la marca, ahí tejemos un aumento. Bien, aquí hemos terminado con 44 puntos. Ahora las rondas 13, 14, 15, 16 y 17, bien, 5 rondas de 44 puntos bajos, es decir, de un punto sobre cada punto. Nos vemos al final de las 5 rondas de 44 puntos. 43 y 44. Bien, acá acabamos de terminar las 5 hileras de repetición de 44 puntos. Pasamos la marca para atrás. En la siguiente ronda vamos a tejer 21 puntos bajos. 1, 2, 20 y 21. Y acá vamos a empezar a realizar los mechones de pelo. Para el primer mechón de pelo vamos a tejer 20 cadenetas al aire. 1, 2, 3. Ya terminamos nuestras primeras 20 cadenetas. Ahora vamos a regresar hasta acá, hasta el principio, con puntos bajos.
Recuerden que el primer punto bajo se teje en la segunda cadeneta a partir del ganchillo. (18) y 19. Bien, y ahora vamos a tejer un punto deslizado en el siguiente punto. Nosotros estamos acá, en el siguiente punto hacemos un punto deslizado, paso y paso. Bien, ahora vamos a tejer 15 cadenetas al aire y vamos a regresar con puntos bajos, que van a quedar 14 puntos bajos porque iniciamos en la segunda cadeneta a partir del ganchillo. Nos vemos al final. Y 14. Y ahora en el siguiente punto hacemos un punto deslizado, paso y paso. Bien, nuestro siguiente mechón de pelo va a tener 10 cadenetas al aire y vamos a regresar con 9 puntos bajos. Bien, y en el siguiente punto vamos a tejer un punto deslizado, paso y paso. Nuestro siguiente mechón de pelo va a tener 7 cadenetas y vamos a regresar con 6 puntos bajos. Y ahora nos unimos en el siguiente punto del casco con un punto deslizado, paso y paso. Nuestro siguiente mechón de pelo va a tener 15 cadenetas, es decir que vamos a regresar con 14 puntos bajos. Nos unimos al siguiente punto del casquito con un punto deslizado, paso y paso. Y nuestro último mechón de pelo va a tener 20 cadenetas y regresaremos con 19 puntos bajos. Y 19. Bien, acá ya a partir del segundo punto vamos a tejer puntos bajos hasta el final de la ronda. (17) y 18. Bien, aquí hemos terminado con el casquito. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos, como acá tenemos un escalón porque estamos trabajando en espiral, para rematar el escalón vamos a tejer un punto deslizado en el siguiente punto. Bien, y vamos a dejar un hilo largo, más o menos de unos 50-60 centímetros, porque vamos a usar ese hilo para coser después el casquito a la cabeza. Sacamos con nuestra aguja lanera, ya aprovechamos y sacamos la marca de hilo. Y ahora, para terminar de rematar nuestra pieza, enhebramos nuestra aguja lanera y lo que vamos a hacer acá es un punto invisible o unión invisible para darle un acabado perfecto a la pieza. Acá les dejo el enlace de la clase en la que aprendimos a hacer el punto invisible o unión invisible para que vean todas las aplicaciones que tiene. Nosotros terminamos, hicimos el punto deslizado en este punto de acá. Vamos 2 puntos adelante, 1 y 2. Nos metemos del frente hacia atrás por las 2 hebras, del punto. Giramos la labor y vemos cómo esta lazada que acabamos de pasar está saliendo de este punto de acá, de este agujerito de acá. Entonces lo que hacemos es meternos en ese mismo agujerito por arriba y agarrar una lazada del punto de abajo para darle consistencia al punto, y ahí cerramos. Entonces lo que hacemos es recrear un punto, bien, que le da un acabado totalmente perfecto a nuestra pieza, que no se sabe dónde empieza ni dónde termina. Por supuesto que nosotros sabemos y se ve que acá hay un escalón, pero el escalón queda perfectamente rematado, sin ningún tipo de nudos ni nada. Bien, entonces ahí en ese mismo punto lo que hacemos es pasar desde adentro hacia afuera, agarrando las 2 hebras del punto,
pasamos con nuestro hilo y ya lo dejamos preparado de esta manera para poder coser el casquito a la cabeza. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a coser cada uno de estos mechones. O sea, el mechón largo lo vamos a coser al casquito, dejando unos puntos libres para que tenga así como un rulito al final. El siguiente mechón lo vamos a coser al mechón largo, dejando unos rulitos. El corto lo vamos a coser a este mediano de acá, y así sucesivamente. Bien, de este lado de acá vamos a coser el largo al casquito, este mediano al largo, y este cortito lo dejamos suelto. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es que enhebramos nuestra aguja lanera con el color del pelo. Entonces, lo que vamos a hacer en el casquito es tomar las hebras traseras del punto. Ven que cada punto es una V. Bien, tiene una hebra delantera y una hebra trasera. Lo que vamos a hacer es que vamos a coser este mechón solamente por las hebras traseras. Vamos a dejar las hebras delanteras libres. Entonces nos metemos de este punto que está pegado contra el mechón, nos metemos en la hebra trasera. No muy largo el hilo, porque no es mucho, vamos a coser tipo 15 puntos o algo así. Bien, entonces ahora agarramos el primer punto acá del pelo. Bien, el siguiente punto, del siguiente punto la hebra trasera, del siguiente mechón del pelo, el siguiente punto la hebra trasera, del siguiente punto del pelo del mechón, el siguiente punto la hebra trasera. Y así hasta dejar unos 5 o 6 puntos libres aquí. Bien, bien, y llegamos acá y dejamos estos 5 o 6 puntitos libres, bien, para que tenga un rulito acá al final. Y ahí simplemente vamos y escondemos el hilo por el lado de atrás, hacemos un nudito, o sin hacer nudito, simplemente escondemos el hilo. ¿Cómo escondemos el hilo? Arrastrando el hilo por puntos consecutivos, varios puntos consecutivos. No metan por uno sí y uno no, sino varios consecutivos, de forma superficial. Vamos en un sentido, bien, y después regresamos, pero tengan cuidado de no meterse por el mismo punto por el que salieron, porque si no desharían todo lo que hicieron, sino que se meten una hebrita más adelante y ahí retroceden tipo 3-4 puntitos. Bien, y ahí ya cortan el hilo. Ya con eso el hilo queda trabado y no se sale más. Vamos a cortar el hilo con el que empezamos. Vamos a dejar 10 centímetros para después poderlo perder. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a unir este mechón de acá, que es el mediano, digamos, lo vamos a unir al largo, bien, de la misma manera, siempre tejiendo por la hebra trasera de aquí, agarrando una hebrita de acá y dejando unos 4 o 5 puntitos libres. Bien, bien, y le dejamos esta cantidad de puntitos libres para que después se enrule ahí el pelito. Bien, y ahora simplemente lo que hacemos es, como en el mechón anterior, pasar la hebra para atrás y perder el hilo.
Bien, después estos hilos de acá los vamos a perder. Bien, entonces la idea es que ustedes vayan haciendo eso. Este de acá, el tercero, que es el que tiene 10 cadenetas, este de acá todavía lo unen a este mediano de acá. Este de acá, que es el más cortito, este lo dejan suelto. Este de acá largo de 20 cadenetas lo unen de este lado del casquito, y este que tiene 15 cadenetas lo unen a este cuando ya esté cosido. Bien, nos vemos al final. Bueno, ya terminamos de coser todos los mechones al casquito. Bien, ya perdimos todos los hilos, o sea, no queda ningún hilo suelto por ahí. Al final, a este chiquito, a este mechoncito más pequeño que les dije que lo iba a dejar suelto, le pegué 2 puntitos. Bien, le di 2 puntaditas para que quedara más, más pegadito y no tan suelto. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es rellenar. Esto va a ser el rodete. Esto lo rellenamos con guata. Y ahora lo que hacemos es presentar el casquito en la cabeza. Bien, y el tema de la colocación ya va a depender de cada uno. Bien, pueden dejarlo como que esta parte quede en el centro. Bien, como que quede centrado acá con un mechón como larguito más hacia el costado y hacia el otro costado. O pueden colocarlo todo más así, como que esta parte de acá quede al costado de la cabecita. Bien, con lo que el último mechón les va a caer prácticamente acá sobre la parte de abajo. Bien, eso no es ningún problema. Todo dependerá de la estética que ustedes le quieran dar. Bueno, para facilitar el tema de la colocación del pelo, he decidido presentar los ojitos. Están simplemente puestos, todavía no están pegados. He decidido presentar los ojitos para poder ubicar bien el pelo en función a la expresión que yo le quiero dar. Esto era lo que yo les decía, que esta parte yo particularmente no la quería centrada, sino que la quería un poco más hacia el costado. Entonces a mí me parece que ahí estaría bien, y estos 2 puntitos ya me indican el tema de la nariz. Para aquellos que quieran saber más o menos dónde he colocado esto, si miramos la parte de abajo, tenemos acá la hilera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entre las hileras 9 y 10 he colocado los ojitos. Una vez que los tengo colocados, vamos a contar estos agujeritos que quedan libres entre los ojos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. O sea, 7 puntos entre ambos ojitos. Bien, y si los ojitos están acá, 2 hileras más abajo he presentado la nariz, que va a llevar 4 puntos de distancia. O sea, 1, 2, 3, 4. Bien, entonces yo ya tengo presentado esto como una forma de ver un poquito cuál es la expresión que le quiero dar. Y la parte del casquito atrás está colocada 1, 2, 3, 4, casi que en la cuarta, sobre el borde de la cuarta ronda, ¿ok? De la cuarta hilera. Entonces ahora lo que vamos a hacer es aplanamos bien. Ya les había dicho de aplanar esto bien, y nos valemos de nuestros alfileres de cabeza de perla para fijar, así no se nos mueve, no se nos corre el casquito. Bien, ya tenemos fijo nuestro casquito con sus alfileres. Ahora lo que vamos a proceder a coserlo a la cabeza. Enhebramos nuestra aguja lanera, y la forma de coser esto es como hemos cosido en nuestros otros proyectos de amigurumi. Bien, donde
nos metemos por aquí y vamos a un punto, vamos y nos metemos clavando hacia abajo, bien, clavando hacia abajo, y una vez que estamos hacia abajo, bien, salimos a un costado, a un punto limpio. Cuando digo un punto limpio es estos huequitos que se ven más oscuros, bien, ni una hebrita más ni una hebrita menos. ¿Por qué? Porque vamos a tener que regresar por ese mismo hueco. La idea es que esto va a ser cosido tipo como si fuera un hilván, pero si nosotros hacemos un hilván desde acá, esto se va a fruncir. Entonces lo que tenemos que hacer es clavar un punto, ir hacia afuera, regresar por ese punto y meternos en el siguiente punto. Toma trabajo, pero esa es la forma de hacerlo. Bien, entonces regresamos por este mismo punto y nos vamos al siguiente punto del casquito. Bien, y siempre vamos reposicionando. Entonces ahora vamos al siguiente punto de acá, nos metemos hacia abajo, clavamos hacia abajo. Si no lo hacemos hacia abajo, corremos el riesgo que después el punto se vea por este lado de acá. Entonces clavamos hacia abajo y después recién ahí nos movemos hacia un costado y salimos por un punto limpio. Bien. Regresamos por ese mismo punto al siguiente punto del casquito. No tiene por qué ser exactamente punto a punto, pero no lo hagan más espaciado que 2 puntos para que el casquito realmente quede bien pegado a la cabeza. Entonces, la idea es que nos vamos a mover haciendo esto, o sea, nos metemos en un punto por acá, salimos a un punto cualquiera por acá, regresamos por este, vamos al siguiente punto o 2 puntitos más adelante, salimos por acá, después nos metemos de nuevo por acá, salimos a otro punto por acá, bien, pero no lo hagan sobre la altura de lo que son los mechones de pelo, háganlo bien sobre lo que es el casquito. Recuerden que el casquito viene a esta altura de acá, bien, todo lo demás son mechones de pelo, por lo tanto cosan siguiendo esta línea del casco. No toquen los mechones de pelo, porque si cosen los mechones de pelo queda como muy pegado a la cabeza y no tiene un vuelo, no tiene un aspecto como más natural. Bien, bueno, los veo al final. Bueno, ya terminamos de coser el casquito a la cabeza. Bien, ahora lo que toca es perder el hilo. Para ello simplemente nos introducimos por el mismo punto por el que salimos y retorcemos. Retorcemos la aguja, bien, para que el hilo se entrevere con la guata y salimos por un punto limpio. Y ahí retraemos y cortamos. Ahora ya vamos a aprovechar para pegar con silicona líquida. Vamos a pegar los ojitos. Recuerden que de esto se pone muy poquito en la punta, solo en la punta y muy poquito, porque si no corren el riesgo de que se les ensucie la carita. Para bordar la nariz vamos a enhebrar nuestra aguja lanera con el hilo de color piel.
e introducimos la aguja por cualquier punto acá del costado, pero siempre un punto limpio, porque a la hora que vayamos a perder el hilo vamos a hacer un nudo, entonces no puede estar enganchado en ninguna hebrita, tiene que estar en un punto limpio. Y nos metemos por ahí y vamos a cruzar hasta este lado de acá, hasta este punto de aquí. Y dejamos suficiente hilo, vamos a dejar unos 30 centímetros o algo así, vamos a darle unas 4 o 5 vueltas alrededor de la nariz hasta que nos guste cómo queda. Es chiquita la nariz, recuerden que abarca 4 puntos. Nos metemos por aquí y volvemos a salir por acá. Entonces le vamos a dar unas 4 o 5 vueltas a esa nariz hasta que nos guste cómo queda. Bien, y yo creo que ahí me gusta cómo está. Entonces de acá lo que hacemos es salir por este mismo punto en dirección a este punto de acá. Por eso es que necesitamos que salga por un agujerito, por un punto limpio. Bien, entonces nos metemos por acá mismo y vamos hasta este puntito de acá. Y tiene que salir por el agujerito limpio, ni una hebrita antes ni una hebrita después, porque vamos a hacer un nudo. Bien, ahí cortamos del mismo largo ambas hebras y hacemos un nudo, pero sin tirar demasiado para no deformar la nariz. Ahí cortamos al ras ambas hebras y enhebramos juntas en nuestra aguja lanera y nos metemos por este mismo hueco donde está el nudo y retorcemos para perder el hilo. Si queda muy entreverado, nos ayudamos con nuestra pinza retraemos y cortamos. Si por ahí les quedó el agujerito un poco grande o algo así, simplemente vienen con la aguja lanera y reconstruyen el puntito que haya podido quedar un poquito más grande o algo así. Bien, ahora vamos a trabajar un poquito la expresión de los ojitos, para lo cual les vamos a hacer le vamos a pasar unos hilitos blancos por acá por debajo y luego le vamos a hacer párpados. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es primero la parte blanca, para lo cual enhebramos nuestra aguja con lana blanca y entramos por cualquier punto acá del costado y nos vamos acá a la mitad del ojito, a la altura de la mitad del ojo. Bien, entonces esto lo vamos a querer así. Entonces nos venimos más o menos a esta altura del ojo, no hasta acá, no hasta la mitad del ojo, pero si lo dejamos acá queda muy poquito, o sea, algo acá, un punto intermedio, y cruzamos hasta el otro ojo. Vamos a cruzar primero acá, cualquier punto del medio, un punto limpio, bien, para no hacer el recorrido tan largo. Entonces acá ya dejamos este hilito blanco, ya tiene una expresión el ojito, bien. Entonces ahora nos metemos por el mismo punto, ¿bien? Y cruzamos hasta aquí. No nos metemos en este de acá, no nos metemos en este de acá abajo, buscamos un punto acá en el medio, bien. Por ahí.
Y ahora venimos acá al costado. Y cruzamos hasta acá y salimos por el mismo punto limpio, donde está esa otra hebra, para poder anudar y perder. Cortamos al ras ambas hebras, enhebramos juntos y perdemos el hilo. Para ello recuerden que siempre nos vamos a meter en el mismo punto limpio de donde está el agujero, retorcemos el hilo, retorcemos la aguja para que el hilo se mezcle con la guata y salimos por un punto limpio, en cualquier lado. Bien, y ahora con hilo color piel vamos a hacer el tema de los párpados. Procedemos de la misma manera. Entramos por el costado en un punto limpio. ¿Bien? Y vamos a ir, por ejemplo, aquí arriba. Y pasamos por aquí encima de lo blanco. No nos metamos por debajo del blanco, sino que nos pasamos por encima del blanco y volvemos a este mismo punto porque lo vamos a pasar 2 veces. Pasamos 2 veces y venimos a este punto de acá arriba del otro ojo para poder hacer lo mismo ahí. Entonces nos metemos de vuelta en el puntito acá al costado y venimos a este punto de acá para unirnos. Venimos a este punto, a este agujerito de acá para unirnos con esta hebra y poder perder el hilo. Entonces ahora hacemos un nudo sin apretar demasiado para no deformar los párpados. Simplemente arrimamos y luego así hacemos un segundo nudo un poco más apretado. Cortamos al ras ambas hebras y perdemos el hilo metiéndonos por el mismo agujerito donde está el nudo. Retorcemos la aguja y salimos por un punto limpio. Retraemos y cortamos. Y acá reconstruimos, si por ahí quedó grande por lo que sea, reconstruimos y ya está. Bien. Bueno, continuemos con el tema de los ojitos. Ahora lo que vamos a hacer es que con alfileres de perla vamos a ubicar donde queremos poner las cejas. Yo se lo voy a hacer con lana, pero es una lana más finita, bien, para que no quede muy tosco. Entonces, como siempre, nos vamos a meter por un costado. Vamos a ir a este extremo de acá. Sacamos hilo largo porque después vamos a cruzar para el otro lado, ¿bien? Entonces aquí nos metemos para acá y ya cruzamos para el otro lado. Vamos a este de acá. Como estamos trabajando con hilo negro, recuerden siempre de cruzar en profundidad. No crucen superficialmente porque si no el hilo se vería por los agujeritos. Bien.
Siempre que trabajen con hilos, ya sea perdiendo hilo o introduciendo hilo para los párpados o esta marquita blanca debajo de los ojos, todo ese tipo de cosas siempre tiene que ir en profundidad. Por lo tanto, acá me meto en profundidad y voy a ir a salir acá, pero me meto en profundidad, no lo arrastro superficialmente porque si no se va a ir viendo el hilo. Bien. Bien, cortamos a ras las dos hebras juntas y enhebramos juntas en nuestra aguja lanera. Nos metemos por el mismo agujerito por el que está saliendo el nudo. ¿Vemos? Retorcemos y salimos por otro lado. Bien, pero siempre en profundidad, nunca superficialmente. Bien, entonces ya tenemos la cabecita de nuestro ángel. Ahora lo que le vamos a hacer es el halo. Bueno, ahora vamos a hacer el halo. En este caso yo lo voy a hacer con un color caramelo que simula bastante bien una especie de color dorado. Bien, para ello vamos a hacer un nudo deslizado y vamos a levantar 29 cadenetas. Bien, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cerrar esto haciendo un círculo, lo estiramos bien para que cuando unamos con punto deslizado quede derecho. Y acá en el primer punto nos unimos con punto deslizado, paso y paso. Bien, entonces ahora vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Bien, y 6 cadenetas al aire. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a regresar con 5 puntos bajos. Recuerden que el punto bajo se hace en la segunda cadeneta a partir del ganchillo. Toda esta secuencia que estamos haciendo ahora se va a repetir 7 veces, ¿ok? Así que acá va un punto bajo, 2, 3, 4 y 5. Bien, y aquí en este punto en el que habíamos tejido todo, ahí nos metemos de vuelta y hacemos un punto bajo. Bien, entonces nos van a quedar 7 rayitos así. Entonces ahora vamos a empezar de nuevo toda la secuencia. 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 6 cadenetas al aire, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y volvemos con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. En este punto, en la base donde metimos todo, ahí hacemos de nuevo un punto bajo. Bien. Y volvemos a repetir esta secuencia 5 veces más. Nos vemos al final. Bien, hemos terminado esta primera parte. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a repasar todo el borde exterior y todo el borde interior con puntos deslizados. Bien, entonces
Vamos a este primer punto de aquí, agarramos las dos hebras, pasamos lazada y pasamos punto deslizado en todo el contorno, punto deslizado. Con eso vamos a dejar todo el borde mucho más grueso. Entonces vemos cómo va quedando mucho más firme todo el contorno. Bien, lo tenemos que hacer en todo el contorno. Nos vemos al final. Bien, ya hemos llegado al final. Acá cortamos hilo, no muy largo, unos 15 centímetros. Sacamos. Bien, y lo que vamos a hacer es rematar con punto invisible. Bien, vemos cómo queda perfecto el remate con el punto invisible, que no se ve, no se nota dónde empieza ni dónde termina. Ahora lo que hacemos es perder el hilo. Para perderlo nos movemos por el lado de atrás de forma superficial, tomando varios puntos contiguos. Bien, uno al lado del otro en un sentido y ahora en el otro sentido, con cuidado de, si salimos por acá, de no meternos por el mismo punto, porque si no desharíamos todo. Nos metemos una hebrita más adelante y retrocedemos un par de puntos. Y con eso ya queda enganchado el hilo. Cortamos. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es punto deslizado en todos los puntos de acá del centro. Bien, nos vemos al final. Para ello nos enganchamos y así como nos enganchamos en este, no levantamos ninguna cadeneta ni nada, sino que vamos al siguiente punto, tomamos lazada y pasamos, y vamos al siguiente, tomamos lazada y pasamos, y así hasta el final. Nos vemos al final. Bien, ya llegamos al último punto. Cortamos una hebra media larguita porque esta hebra la vamos a necesitar para coser el halo al pelo. Y vamos a hacer un punto invisible.
Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a esconder estos dos hilitos que hay acá, más cortos. Bien, acá tenemos nuestro halo con forma de estrella. Y ahora lo presentamos en la cabeza. Bien, pero este lado de acá tiene que venir hacia adelante. Y vamos a ponerle uno de los picos de la estrella del halo hacia arriba, o sea que quede más o menos en el medio de los ojos. Bien, ya tenemos presentado nuestro halo. Ahora lo que vamos a hacer es coserlo a la cabeza. Vamos a enhebrar nuestra aguja lanera con el hilo del halo y a mí particularmente me quedó de este lado. Lo voy a pasar para el otro lado. Bien. Cuando nosotros hicimos el pelo, hicimos el moño del pelo, nosotros en algún momento tejimos solamente la hebra trasera y quedaron liberadas las hebras delanteras en todo el contorno. Bien, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a coser una hebra del halo con esta hebra delantera que ha quedado disponible en todo el contorno del moño. Bien, entonces aquí agarro una hebra del moño, una hebra del halo, una hebra del moño, una hebra del halo, una hebra del moño, una hebra del halo, y así vamos haciendo en todo el contorno. Una cosa que tienen que tener en cuenta es que la cantidad de puntos del moño no va a coincidir con la cantidad de puntos del halo, ya que acá tenemos 24 puntos y el halo tiene 28. Por lo tanto, cada cierta cantidad de puntos del moño les va a corresponder saltarse uno del halo. Bien, pero eso lo van viendo, van tejiendo acá y van viendo lo que corresponde acá. Si corresponde directamente con el halo, tejen el halo. Si ven que acá se va avanzando mucho, entonces ya van a tener que saltarse uno del halo. Bien, bien, acá ya llegamos al último. Entonces lo que hacemos simplemente es meternos en el último punto, retorcemos la aguja para que el hilo se entrevere con la guata y sacamos por un punto limpio, cualquiera. Bien, retraemos y cortamos. Ahora sí ya enderezamos los rayitos del halo. Ahora vamos a hacerle un aspecto más de terminación
aquí al tema del halo por acá adentro para que no se vean esos puntos, si bien están bien cosidos y son simétricos y todo lo demás, digo, para que no se vean. Lo que vamos a hacer es que le vamos a pasar un poco de hilo de este color, le vamos a dar un par de vueltas ahí, vamos a dejar una hebrita hacia el lado de abajo y le damos un par de vueltas acá. Bien, y entonces de ese modo ya ahora sí queda perfectamente terminado. Entonces tenemos las hebras estas acá de inicio y de fin, las tenemos hacia abajo de la cabeza. Entonces lo que hacemos simplemente es agarrar y perder el hilo. Perdón, enhebramos. Y nos metemos acá en el medio de estas hebras, retorcemos y salimos por cualquier punto y ya está. Y ahora con el otro hacemos exactamente lo mismo. Nos metemos acá mismo, retorcemos y salimos por cualquier otro punto. Bien, entonces ahí retraemos y cortamos. Entonces vemos que queda mucho mejor terminación porque no se ven los puntos. Bien, si se abre el halo así queda mucho mejor porque no se ven los puntos por ahí. Bueno, ahora vamos a hacer el cuerpo de nuestro ángel. Para ello vamos a hacer anillo mágico de 6 puntos bajos. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, cerramos el anillo, colocamos nuestra marca. En la siguiente ronda vamos a hacer un aumento en cada punto. Pasamos toda la marca para adelante. En la siguiente ronda vamos a hacer series de repetición de un punto bajo, un aumento. Nos vemos al final de la ronda. Pasamos la parte superior de la marca para atrás. En la siguiente ronda, que es la ronda número 4, vamos a hacer series de repetición de 2 puntos bajos, un aumento. 2 puntos bajos es par, por lo tanto acá hacemos la división acostumbrada. En la primera repetición hacemos un punto bajo y un aumento, y en las siguientes repeticiones hacemos 2 puntos bajos y un aumento. Nos vemos al final de la ronda. Y vemos como después del último aumento y antes de llegar a la marca nos está sobrando el punto que no tejimos al principio y que lo tenemos que tejer ahora. Pasamos la marca para adelante. En la siguiente ronda, que es la ronda número 5, vamos a hacer series de repetición de 3 puntos bajos, un aumento. Nos vemos al final de la ronda. Pasamos la marca para atrás. En la siguiente ronda, que es la ronda número 6, hacemos series de repetición de 4 puntos bajos, un aumento. 4 es número par. En la primera repetición solamente hacemos 2 puntos bajos, un aumento, y en el resto hacemos 4 puntos bajos, un aumento. Nos vemos al final de la ronda. Vemos como después del último aumento y antes de la marca nos están sobrando los 2 puntos que no tejimos al principio y que los tejemos ahora. 1 y 2.
Pasamos la marca para adelante en la siguiente ronda, que es la ronda número 7. Hacemos series de repetición de 5 puntos bajos, un aumento. Nos vemos al final de la ronda. Pasamos la marca para atrás. En la siguiente ronda, que es la ronda número 8, vamos a hacer series de repetición de 6 puntos bajos, un aumento. 6 es número par, por lo tanto en la primera repetición solamente hacemos 3 puntos bajos, un aumento, y en las siguientes hacemos 6 puntos bajos, un aumento. Nos vemos al final de la ronda. Vemos como después del último aumento y antes de llegar a la marca nos están sobrando los 3 puntos que no tejimos al principio y que los tejemos ahora. 1, 2, 3. Pasamos la marca para adelante. Aquí hemos terminado con 48 puntos y en la siguiente ronda vamos a hacer 48 puntos, pero solamente por la hebra trasera. Una cuestión es la siguiente: como en la siguiente ronda vamos a trabajar solamente por la hebra trasera, el último punto de esta ronda que acabamos de finalizar lo deshacemos y vamos a hacer un punto deslizado. Bien, de ese modo cuando trabajemos solamente por la hebra trasera, el escalón que va a quedar acá va a ser mucho más pequeño. Bien, entonces ahora vamos a hacer un punto sobre cada punto, pero solamente tejiendo por la hebra trasera. Nos vemos al final de la ronda. $48. Bien, entonces vemos cómo quedan liberadas las hebras delanteras, porque solamente hemos tejido por la hebra trasera, acá también, y vemos que prácticamente no queda escalón. Bien, sí hay un escalón pequeño, pero realmente no es un escalón total, que sí hubiera quedado si dejábamos el punto bajo y no lo hubiéramos sustituido por punto deslizado. Bien, acá pasamos la marca para atrás y ahora vamos a hacer cambio de color. Vamos a hacer dos franjas de este color caramelo medio dorado. Bien, para hacer el cambio de color, acá les dejo el enlace de la clase en la que aprendimos a hacer los distintos cambios, los distintos tipos de cambio de color. Este particularmente es la técnica 4 que aprendimos en esa clase, para que lo tengan en cuenta y para que vean otras alternativas también. Para realizar este cambio de color vamos al siguiente punto, tomamos la hebra trasera del siguiente punto y ahí incorporamos el nuevo color haciendo punto deslizado. Bien, no vamos a cortar el blanco porque vamos a retomar con el blanco después. Bien, así que de momento lo dejamos ahí. Si nos molesta mucho lo cortamos, pero de momento no. Bien, y ahora vamos a hacer dos hileras más. Vamos a hacer las rondas 10 y 11. Bien, vamos a hacer dos hileras más de con este nuevo color, pero necesitamos parar cuando terminemos la primera ronda para poder hacer completamente el tema del cambio de color. Bien, entonces vamos a hacer una primera ronda de 48 puntos, es decir, de un punto sobre cada punto, pero ahora sí vamos a tejer las dos hebras del punto como estamos acostumbrados. Nos vemos al final de esta primera ronda. $46, $47 y esta de acá tendríamos que tejer el 48. Acá tejimos el 47 y acá tendríamos que tejer el 48, pero vemos de que cuando hicimos el cambio de color que solamente tejimos en la hebra trasera, nos quedó liberada esta hebra delantera de acá. Bien, entonces esta hebra delantera la tenemos que tomar y tenemos que tomar las dos hebras del punto de arriba, es decir que nos vamos a quedar con 3 hebras sobre el ganchillo. Ahí tomamos lazada, pasamos y hacemos punto bajo. Bien, entonces vemos cómo acá, porque tenemos el hilo de la marca,
Bien, pero vemos como realmente el cambio de escalón es bastante imperceptible. Ahora pasamos nuestra marca para adelante. Van a ver que queda desfasado con respecto a la otra marca. En esta técnica de cambio de color es así, no se preocupen, pasan la marca para adelante y ahora hacemos una nueva ronda de 48 puntos. Bien, nos vemos al final de la ronda. 47 y 48. Bien. Bien, hemos terminado la ronda número 11, que es nuestra segunda ronda con dorado. Bien. Pasamos la marca para atrás. Y ahora tenemos que hacer un nuevo cambio de color porque vamos a trabajar con blanco. Entonces en el siguiente punto vamos a tomar solo la hebra trasera y ahí vamos a incorporar el nuevo color, que es el color blanco, haciendo un punto deslizado. Bien, y ahora vamos a trabajar en blanco la ronda número 12 con 48 puntos, es decir, un punto sobre cada punto, pero tomando las dos hebras del punto. Bien, nos vemos al final de la ronda. $47 y el 48 correspondería acá, pero como hicimos cambio de color vamos a tener que tomar la hebra delantera que quedó liberada cuando solamente tejimos el cambio de color en la hebra trasera y tomamos las dos hebras del punto, nos quedamos con 3 hebras sobre el ganchillo, tomamos lazada y hacemos punto bajo. Bien, entonces ahora acá hemos terminado con 48 puntos. Ahora vamos a tener que hacer la ronda número 13 en la que vamos a cambiar nuevamente de color. Vamos a pasar la marca para adelante. El cambio de color lo vamos a realizar en el siguiente punto por la hebra trasera. Bien. Ahí hacemos punto deslizado con el nuevo color. Y en esta ronda, que es la ronda 13, vamos a hacer series de repetición de 6 puntos bajos, una disminución. 6 puntos bajos es número par, por lo tanto en la primera repetición hacemos 3 puntos bajos, una disminución, y en el resto de las repeticiones hacemos 6 puntos bajos, una disminución. Bien, recuerden que todo esto lo vamos a tener que tejer tomando las dos hebras de cada uno de los puntos, ¿verdad? Solamente hemos tomado la hebra trasera para hacer el cambio de color. Bien, entonces 3 puntos bajos disminución, 6 puntos bajos disminución hasta el final de la ronda. Nos vemos al final. Y vemos como después de la última disminución y antes de llegar a la marca nos están sobrando los 3 puntos que no tejimos al principio y que los tenemos que tejer ahora. 1, 2 y este último, que sería el tercero. Recuerden que como hicimos el cambio de color, nos ha quedado liberada la hebra delantera del punto más las dos hebras del punto que tenemos que tejer ahora. Tenemos 3 hebras sobre el ganchillo, tomamos lazada y hacemos punto bajo. Bien, aquí hemos terminado con 42 puntos. En la siguiente ronda vamos a hacer cambio a blanco. Ya es el último cambio de color que hacemos, tomando la hebra trasera del siguiente punto, cambiamos a blanco con punto deslizado. Bien, y ahora vamos a tejer una hilera de 42 puntos, es decir, de un punto sobre cada punto. Nos vemos al final de la ronda. Tejan, por supuesto, las dos lazadas del punto. 41 y como hicimos cambio de color vamos a tener que agarrar la hebra delantera que quedó liberada al hacer el cambio más las dos hebras del punto, 3 hebras sobre el ganchillo, tomo lazada y paso. Bien, pasamos la marca para atrás y ahora vamos a tener que hacer 2 rondas más de 42 puntos, de un punto sobre cada punto.
Nos vemos al final de las 2 rondas. Pasamos la marca para atrás. Hemos terminado la ronda número 16. Ustedes ya estarán viendo el volado de acá. No se preocupen, más adelante vamos a hacer la explicación. Tuve que cortar el video y reformar algunas cosas. Este volado lo van a encontrar más adelante, ¿bien? Ahora en la ronda número 17 vamos a hacer series de repetición de 5 puntos bajos, una disminución. Nos vemos al final de la ronda. Pasamos la marca para adelante. Aquí hemos terminado con 36 puntos. Ahora vamos a hacer las rondas 18, 19 y 20. 3 rondas de 36 puntos, es decir, de un punto sobre cada punto. Nos vemos al final de las 3 rondas. Bien, hemos llegado al final de las 3 rondas de 36 puntos y es acá donde les voy a mechar el video, voy a intercalar el video en el que explico cómo hacer este volado. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cortar el hilo blanco. Sáquenle una lazada grande para que no tengan problema de que se les desarmen los puntos y corten unos 15 centímetros. Bien, lo que vamos a hacer es que vamos a tejer primero el volado. Antes de seguir trabajando acá y de empezar a rellenar, vamos a tejer el volado del ángel. Es mucho más fácil tejerlo ahora que cuando esto está relleno. Bien. Entonces, vemos que nosotros vamos a tejer el volado por estas hebras que están acá, que son las hebras delanteras que quedaron liberadas cuando tejimos solamente por las hebras traseras, ¿bien? Y acá quedó un pequeño escalón que tratamos de disminuirlo lo más posible, pero bueno, que quedó un pequeño escalón, ¿bien? En estas hebras vamos a tejer el volado. Entonces vamos a empezar a tejer el volado unos cuantos puntos más hacia la derecha, porque si empezamos a tejer el volado aquí, bien, y lo terminamos de tejer acá, no vamos a poder sortear el escalón, se va a notar un escalón. En cambio, si venimos tejiendo desde antes y pasamos por encima del escalón, no se va a notar tanto al principio, no se va a notar tanto al final, bien. Entonces nos metemos en cualquier punto y ahí vamos, tomamos lazada y hacemos una cadeneta al aire. Bien, y ahí vamos a hacer en la siguiente serie que la vamos a repetir en todo, el contorno. Bien, esto hace las veces de punto bajo. Perdón, esto es una cadeneta al aire. En ese punto vamos a hacer un punto bajo. Bien, vamos a saltar un punto, o sea, hay una lazada que no vamos a tejer y en la siguiente lazada vamos a hacer 5 varetas. La vareta es: tomo lazada, me introduzco en el punto, tomo lazada, paso por las 2 primeras hebras, tomo lazada y cierro. Bien, esto lo tengo que hacer 5 veces. Tomo lazada, introduzco en el punto, tomo lazada, paso por las 2 primeras hebras, tomo lazada y cierro. Van 2. Tomo lazada, introduzco en el punto, tomo lazada, paso por las 2 primeras hebras, tomo lazada y cierro. Van 3. Tomo lazada, introduzco en el punto, tomo lazada, paso por las 2 primeras hebras, tomo lazada y cierro. Van 4. Tomo lazada, introduzco en el punto, tomo lazada, paso por las 2 primeras hebras, tomo lazada y cierro. Bien, después nos saltamos el siguiente punto y en el próximo vamos a empezar toda la serie que hicimos ahora, que es en el primer punto un punto bajo, me salto un punto y en el siguiente punto hago 5 varetas. 1, 2, 3, 4,
5. Me salto un punto y en el siguiente punto vuelvo a iniciar la secuencia, que es un punto bajo, me salto un punto y en el siguiente 5 varetas. Bien, y así hasta el final de la ronda. Nos vemos al final. Bien, hemos llegado al final. Entonces acá nos vamos a unir con punto invisible acá. Entonces cortamos, vamos a dejar unos 20 centímetros, sacamos, enhebramos y nos unimos en el punto bajo que habíamos hecho al principio. Hicimos una cadeneta de subida y un punto bajo, nos unimos en el punto bajo. Bien, y ahí queda perfectamente cerrado. Ahora lo que tenemos que hacer, como siempre, es perder el hilo. Yo lo que voy a hacer es que voy a ir con el hilo hasta las hileras de puntos bajos que hay acá. Y ahí me voy a meter para adentro. Y voy a perder el hilo por acá, por adentro. Bien. Entonces pasamos por puntos contiguos, varios puntos contiguos. De forma superficial. En un sentido. Y ahora voy en el otro sentido. Superficial. Bien, y ahí corto. Está adentro, por lo tanto no tengo por qué cortar al ras. Esto va a quedar perdido con la guata. Bien. Y después este hilito, esta hebra de acá, que fue la del inicio del volado, también la voy a pasar para adentro. En realidad he podido pasar las dos para adentro, anudar las dos y directamente no tenía que perder el hilo. Bien. Y ahora ya lo tengo muy corto, o sea que bien, ya no lo puedo anudar ahí. No me di cuenta. He podido pasar las dos hebras y anudarlas adentro y dejar el nudito adentro. Bien, entonces este lo pierdo igual que el anterior. Paso por unos cuantos puntos consecutivos de forma superficial. En un sentido. Y luego paso por unos puntos contiguos en el sentido contrario. Bien, y corto, no tiene por qué ser el ras, porque va a quedar adentro. Bien, entonces ya tenemos el volado del vestidito del ángel y los hilos están perdidos. Bien. Bien, ahora en la ronda 21 vamos a hacer series de repetición de 4 puntos bajos, una disminución. 4 puntos bajos es par, por lo tanto, en la primera repetición hacemos 2 puntos bajos, una disminución, y en el resto de las repeticiones hacemos 4 puntos bajos, una disminución. Nos vemos al final.
Vemos como después de la última disminución y antes de llegar a la marca nos están sobrando los dos puntos que no tejimos al principio y que los tenemos que tejer ahora. 1 y 2. Pasamos la marca para adelante. En esta ronda 21 hemos terminado con 30 puntos. Las rondas 22, 23 y 24, es decir, 3 rondas, van a ser de 30 puntos, es decir, de un punto sobre cada punto. Nos vemos al final de las 3 rondas. Bien, hemos terminado las 3 rondas de 30 puntos y ahora es momento de empezar a rellenar. Pasamos la marca para atrás. En la siguiente ronda, que es la ronda 25, vamos a hacer series de repetición de 3 puntos bajos, una disminución. Nos vemos al final. Bien, pasamos la marca para adelante. Hemos terminado la ronda 25 con 24 puntos bajos. Las rondas 26 y 27 van a ser rondas de 24 puntos, es decir, de un punto sobre cada punto. Nos vemos al final de las 2 rondas de 24 puntos bajos. Pasamos la marca para adelante. En la siguiente ronda, que es la ronda 28, vamos a hacer series de repetición de 2 puntos bajos, una disminución. 2 es número par, por lo tanto en la primera repetición hacemos un punto bajo, una disminución, y en el resto de las repeticiones 2 puntos bajos, una disminución. Nos vemos al final. Vemos como al final de la última disminución y antes de llegar a la marca nos está sobrando el punto que no tejimos al principio y que lo tenemos que tejer ahora. Pasamos la marca para atrás. En esta ronda hemos terminado con 18 puntos. La próxima ronda tejemos 18 puntos bajos, es decir, un punto sobre cada punto. Nos vemos al final de la ronda. Ya hemos llegado al final de los 18 puntos. Vamos a tejer un par de puntos más de modo de que el último punto bajo coincida con esta primera parte de acá de la marca. Bien. Uno, dos, no, uno nada más y el siguiente un punto deslizado. Y ahora dejamos un hilo largo más o menos de unos 40 centímetros para poder utilizarlo para coser la cabeza. Sacamos y sacamos nuestra marca. Recuerden no tirar de ella de golpe, sobre todo acá está muy entreverada con el tema de los cambios de color que hicimos, así que sáquenlos uno a uno, ¿sí? Los puntos. Entonces acá lo que tenemos que hacer ahora es terminar de rematar la pieza, que siempre lo rematamos con punto invisible o unión invisible. Vemos cuál es el último punto que tejimos, que fue este de acá. No nos vamos al primero, sino que nos vamos al segundo, del frente hacia atrás, giramos y vemos como esta lazada de acá está saliendo de este punto. Entonces nos metemos por ese punto agarrando una hebrita del punto de abajo para darle consistencia al punto. Bien, y ahí queda perfectamente rematada nuestra pieza. Y ya aprovechamos, ahí mismo lo sacamos tomando las dos hebras del punto hacia afuera para ya dejar preparada el hilo para poder coser la cabeza. Bien, y ahora vamos a terminar de rellenar acá lo que falta.